Recibamos a nuestra moderadora, Espido Freire, escritora y articulista, ganadora del Premio Planeta. Buenas tardes. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta tarde de palabras y de ideas. Ni la sociedad ni sus individuos cambiarán sin ellas y sin su intercambio. Palabras con un significado real, concreto, sincero y constructivo. Ideas que reflejen los cambios necesarios y las necesidades de cambio de una generación cada vez más consciente e informada. Hoy nos centraremos en qué significa en estos momentos ser una de las ciudadanas. Si todos los días parecen adecuados para abordar esta cuestión, hoy, el Día de la Mujer Trabajadora, es particularmente relevante. Por ejemplo, ¿en qué momento se encuentra la mujer contemporánea? ¿Qué podemos esperar de nosotras mismas, de lo que nos rodea y del propio futuro? ¿Qué problemas aborda la mujer y qué soluciones pueden ofrecerse? A lo largo de esta tarde intentaremos presentar una visión plural y a través de miradas diferentes. Quizás así el reflejo que nos devuelva la realidad sea más preciso y esperanzador. Quisiera presentaros a las ponentes con las que contaremos para tratar los 4 temas que nos ocuparán de ahora en adelante. De manera que quiero que deis, por favor, la bienvenida a Melisa Rodríguez, diputada por Ciudadanos en el Congreso; Marta Rivera, diputada por Ciudadanos en el Congreso, por favor; Victoria Domínguez, líder de Ciudadanos en Extremadura; Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña; Marta Martín, diputada por Ciudadanos en el Congreso; Begoña Villacís, líder de Ciudadanos en Madrid; Karina Mejías, líder de Ciudadanos en Barcelona; y Susana Gaspar, líder de Ciudadanos en Aragón. Y cómo no pedir un aplauso también para Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, por los miembros del equipo directivo y cargos de Ciudadanos de toda España que hoy se encuentran con nosotros aquí. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Bien. ¿Podéis sentaros? El primer bloque, la primera cuestión que queríamos abordar a lo largo de esta tarde tiene que ver con la mujer en el siglo XXI y sus nuevos roles. Nadie pondría en duda que uno de los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en el siglo XXI serían los roles que tiene que abordar, prácticamente todos nuevos o reformados. Por un lado, los estereotipos negativos y limitadores sobre la mujer continúan vivos y con una lamentable buena salud. Por otro, existe una reivindicación cada vez más clara de la identidad femenina, sin que deba ser comparada ni con el hombre ni con el pasado. Virginia Woolf reivindicaba que a principios del siglo XIX, para que una mujer pudiera crear una identidad y para pensar, necesitaba una habitación propia e independencia económica. Ahora las necesidades se han aumentado, no basta únicamente con eso. Y yo creo que Marta Rivera sin duda nos podrá guiar a través de esas necesidades, de esos anhelos y de esos nuevos roles. Marta, cuando quieras. Gracias, Espido. Tú hablabas de Virginia Woolf, yo voy a hablar de otra persona que nos queda a todos más cercana, que es Ana María Matute. Cuando hace 70 años, más o menos, Ana María Matute acabó su primera novela, la llevó a su editor, que la leyó, se entusiasmó y le dijo: señorita Matute, ¿tiene usted permiso de su papá para publicar esta novela? Bueno, era muy joven. Pero ella me decía, y me preguntó si mi padre me iba a dar permiso, a mí, a la Matute. El asunto es que nosotros provenimos de una generación en la que las mujeres pedían permiso. Nuestras madres pidieron permiso, nuestras abuelas pidieron permiso,
Quizás somos la primera generación de mujeres que no pedimos permiso a nadie, que seguimos teniendo todo muy difícil, pero sabemos que las cosas dependen de nosotros, de cómo las encaremos, de cómo nos atrevamos, dependen del tesón, dependen del trabajo, dependen del esfuerzo. ¿Que nos seguimos encontrando puertas cerradas? Por supuesto que sí, pero sabemos que podemos abrirlas. ¿Que nos siguen poniendo las cosas más difíciles? Pues también, pero quizá el tener ese referente de mujeres a las que se les cerraban las puertas y no había llave para abrirlas, nos hace ser más conscientes de lo que tenemos delante. Nos hace estar contentas con la época que nos tocaba vivir y nos hace darnos cuenta de que tenemos un reto, que es que la generación que viene después de nosotras ni siquiera se plantee, ni siquiera tenga tan presente que hubo un momento en que había que pedir permiso. Y me gustaría recordar también a todas esas mujeres que se quedaron a medias, a esas mujeres que dijeron quiero trabajar y le dijeron no, las mujeres se tienen que quedar en casa, a esas mujeres que dijeron quiero estudiar y dijeron no, las mujeres no estudian, o incluso esas chicas que dijeron quiero ser ingeniera y le dijeron bueno, todo lo más que puedes hacer es filosofía y letras, ingeniero no puede ser. Porque todas esas mujeres que lo tuvieron muy complicado, a las que pusieron piedras en el camino, todas esas mujeres nos allanaron el camino a nosotras. Y tenemos todas una deuda con ellas. Y tenemos todas la obligación de hacer que las próximas mujeres, las mujeres que son ahora vuestras hijas, las mujeres que son ahora pues unas niñas y que se miran en vosotras, tengan claro que las únicas piedras que se van a encontrar en el camino son las que ellas se vayan poniendo. Cuando hace 3 años Ana María Matute recogió el premio Cervantes, no le tuvo que pedir permiso a nadie. Y esa es la clave. Y eso es el reto. Y depende de nosotras. Así que adelante, ciudadanas. Yo tengo la intuición de que Begoña tenía ganas de intervenir. Bueno, yo estaba sintiendo siempre, con mucha... siempre en esos temas y además... Bueno, en mí, como en todas nosotras, hay una circunstancia y es que somos hijas de madres, es decir, somos las que vamos a dar continuidad a todas esas puertas que se han tenido que trabajar ellas, de abuelas, pero yo además soy madre de hijas, porque yo tengo 2 hijas, y entonces cuando analizas todo esto, lo analizas con una perspectiva muy determinada, ¿no? Pensando en lo que han hecho ellas por ti y lo que tú tienes que hacer por ellas. Entonces, cuando precisamente decías, hablabas del permiso, hemos tenido que pedir permiso, esto no es de hace 50 años, ni de hace 40. Es que hasta el año 81 las mujeres teníamos que solicitar expresamente el permiso de nuestros maridos para abrir una cuenta bancaria o para poder viajar al extranjero. Esto se acabó en el año 81, en mayo del año 81. Es decir, no está tan lejos. No está tan lejos y esto lo tenemos que tener muy presente porque yo creo que lo que tiene que prevalecer en nosotras es un sentido de agradecimiento a todas estas mujeres que nos han antecedido y a las que les tenemos tanto que agradecer. Sin embargo, a veces da la sensación precisamente de que esas redes de solidaridad femenina no funcionan todo lo bien que deberían, ¿no? Victoria, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo opino, siguiendo lo que decía Begoña, mi madre tiene 87 años. Y estos días me decía, hija, te veo cansada, ¿no? Del trabajo, de ir y venir a los sitios, pero disfruta. Es decir, lo dice además con una tranquilidad, viéndolo con normalidad, ¿no? Yo creo que después de haber recorrido ellas ese camino tan difícil, quieren que sus hijas ahora aprovechen y disfruten del momento que tienen en la vida pública, en sus trabajos personales. Yo era abogada y también me veía disfrutar en mi trabajo, ¿no? Por tanto, yo creo que les debemos mucho, ¿no? Y somos tesoreras de ese legado que hay que cuidar mucho y hacer lo posible a diario nosotras por hacerlo visible y entregarlo y a diario, bueno, pues ir transformando la sociedad en ese sentido. Decía Begoña lo del marido. Bueno, en el Código Civil hasta el año 75 tenías que ir con el marido al notario, ¿no? Ahora gracias a Dios, pues no vamos con el marido al notario, sino que además el marido nos dice adelante, ¿no? Y nos apoya, porque si no, no podríamos entre todos hacer lo que estamos haciendo, que es entre todos seguramente.
Yo he tenido siempre la sensación de que ese reconocimiento de la labor de las madres o la labor de las mujeres mayores, que a veces han sido abuelas cuidadoras o han sido yayas o cualquier rol, se ha hecho a nivel interno. Es decir, que las mujeres sabíamos que les debíamos mucho a otras mujeres. Y sin embargo, que ahora, dentro de estos nuevos retos y dentro de estos nuevos roles, la posibilidad de visibilizarlo y la posibilidad de que todo ese patrimonio, tanto de memoria como de origen, que las mujeres nos han legado, las mujeres de pueblo, las mujeres sin nombre, las mujeres que han formado el bloque de este país, puedan tener un espacio, como recogías tú, Victoria. Sí. ¿Sí? Sí, no, que es verdad, que puedan tener un espacio grande, ¿no? Y tantas mujeres que también han decidido quedarse en casa. Y hombres. Y de verdad que las autocitas a veces son... Dices, bueno, pero uno cita lo que conoce, y conoce a su casa, conoce a su hermana. Mi hermana tiene un niño con discapacidad y también me dice que disfrute de la vida y de las cosas, porque ella tiene que quedarse en casa, ¿no? Muchas mujeres trabajadoras, trabajadorísimas, que hay que hacerlas visibles a diario, ¿no? Y yo creo que se merecen también ese homenaje. Yo dije que se lo iba a decir y lo he dicho, mira. Muy bien. Lo he dicho. Susana. Hablabas de visibilizar a esas mujeres. Muchas de las que estamos sentadas aquí somos hijas de mujeres que no han podido estudiar, que no han podido trabajar o que no tuvieron la oportunidad, y creo que para ellas su mayor logro era ver cómo nosotras íbamos estudiando. Yo siempre recuerdo a mi madre decirme: hija, estudia, hija, trabaja, hija, sé independiente, ten tu propia independencia. Y para mí, el día que acabé la carrera o el día que hice la presentación del proyecto fin de máster, ver la emoción, ver cómo me felicitaba, yo ese día estaba segura de que había conseguido el objetivo de mi madre, que era que su hija tuviera la mejor formación posible. Y ese era su logro y su objetivo en la vida. Y yo creo que es una forma, el que hoy estemos aquí todas nosotras, es una forma de reconocer su mérito, de reconocer el esfuerzo que han hecho y de reconocer la inversión que ellas han hecho en nosotras, al final. Al final lo que hemos visto es que ya nuestras madres ni siquiera tenían en mente el que no pudiésemos hacer algo. Ellas ya nos han educado no con la condición de que en función de nuestro sexo íbamos a tener unas capacidades u otras, sino que nos han educado de manera que nosotras simplemente tenemos que seguir, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, porque nadie duda que seamos capaces, y eso es lo que se ha conseguido a día de hoy. Nosotros ahora tenemos la gran responsabilidad de pasarle a nuestras hijas, a nuestras primas, a nuestros familiares, que sigan con ese trabajo, que no se pongan vallas allá por su condición de persona, por su condición de ser mujer, sino que sigan trabajando, porque todos somos capaces. Y al final el mayor logro que puede conseguir la mujer del siglo XXI es aquel logro en el que a nosotras ya no se nos juzgue, en el que se valore nuestras capacidades y en el que no estemos aquí por cuotas, sino porque valemos lo mismo que cualquier otra persona. Inés quería aportar algo. Yo creo que lo que hay que agradecer a nuestras abuelas y a nuestras madres es que han conseguido la igualdad formal, la igualdad de derechos, que es lo que hablábamos antes. Es que hace 50 años no existía igualdad de derechos. Ahora podemos decir que sí, que tenemos igualdad formal, igualdad de derechos, pero lo que nos queda a nosotros por hacer, que no es fácil, es que esa igualdad formal se convierta en una igualdad real, que todavía estamos muy lejos de conseguirla, de que no haya brecha salarial, de que las mujeres podamos acceder en condiciones de igualdad a los puestos de responsabilidad, el tema de la política que luego también hablaremos. Hay muchísimo por alcanzar en el ámbito ya de la aplicación real, diaria, efectiva de la igualdad. Y yo creo que esa es la responsabilidad. Le hemos cogido el testigo a nuestras abuelas de la igualdad de derechos, la igualdad formal, y ahora lo que tenemos que hacer es darle a nuestras hijas pues esa igualdad real, esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Ese es quizás el nuevo reto, ¿no? Una vez que hemos absorbido y que hemos reconocido y hemos visto qué es lo positivo y qué hay que desbrozar de lo anterior, ahora cómo llevarlo a cabo. Al fin y al cabo, no solamente hay una mayor formación,
generación no solamente hay más mujeres también dispuestas a tomar ese relevo, sino que también tenemos otros medios distintos. Unos dan mucho miedo, y aquí podemos abordar todo el tema de las redes sociales, de lo rápido que va todo, de una formación que también aleja a los niños y a los adolescentes de nosotros, pero que a su vez puede ser una forma de educación y de formación trascendente. Yo creo que sin duda algunos de los elementos tienen que ir por ahí. Marta, ¿qué opinas tú? Bueno, yo, una de las cuestiones que me parece que es un reto en estos momentos en cuanto a los roles, que es el bloque del que estamos hablando, ¿no?, es que yo creo que es importante reivindicar que las identidades de género también son líquidas. Es decir, que yo soy mujer como yo quiero ser mujer, y a mí nadie me tiene que decir cómo tengo que ser mujer. Y me parece que esto es importante porque yo elijo cuál es mi destino y elijo cómo quiero construir mi identidad de género, y tampoco voy a permitir imposiciones de ningún tipo y con ningún sesgo. Y me parece que esto es importante reivindicarlo, porque los estereotipos que a veces se nos imponen de un lado o de otro, es verdad que la igualdad real, como decía Inés, queda mucho por llegar a ella. Y me parece que ahora mismo, aunque formalmente y teóricamente, con la Constitución en la mano, somos iguales en derechos, muchas veces, de facto, nos falta que nos den esa libertad de elegir cómo queremos vivir nuestra construcción de nuestro género como mujeres. Y me parece que ahí todavía tenemos retos y todavía tenemos muchas cosas que hacer. Sí, yo no podría estar más de acuerdo. La construcción líquida, la sensación de que se está poco a poco descubriendo qué se puede hacer, qué se quiere hacer y hasta dónde queremos llegar. Susana, ¿qué opinas? Sí, lo que hablabas, Marta, ¿qué queremos ser? Pero no porque nos lo impongan y no porque nos digan tienes que ser 50% o 100% o 75%, sino porque yo quiero ser y porque además yo valgo para ser, con independencia de mi condición sexual en este caso, y que se me valore por mi capacidad, por mis méritos, por mis conocimientos y por lo que puedo aportar, y no por mi condición sexual. Y eso es algo que nos falta para conseguir esa igualdad real. La igualdad está en los papeles, tenemos que reivindicarla constantemente en los papeles, pero precisamente porque nos falta dar ese salto para conseguir la igualdad real. ¿En qué nos pueden ayudar para dar ese salto, Victoria? No te he entendido, perdona. Pido. Estábamos hablando de que necesitamos todavía dar un salto y que esos saltos es importante que tengamos algún tipo de conciencia y de apoyo. Bueno, yo creo que no tener miedo, ¿no? Este partido que hemos dicho siempre, que no tenemos miedo, que tenemos ilusión y que ese miedo vence, o sea, hay que vencer ese miedo, cualquier política que se haga ahora en la igualdad y ahora en lo que estamos diciendo. No tenemos que tener miedo. Yo creo que estamos en una sociedad todavía con muchos miedos, y no solo como mujeres, sino como personas, ¿no? Tenemos que decirle a la sociedad que nosotros queremos aportar la utilidad que somos capaces de hacer en una sociedad muy plural, ¿no? Y en una sociedad que nos demanda mucho a las mujeres, ¿eh? Seguimos siendo las que atendemos la dependencia, a los hijos, a los mayores. Es verdad que seguimos además nosotras, decía Marta, ¿no?, pero seguimos nosotros autodándonos ese rol, perdonarme la expresión si es que puede caber esa expresión, ¿no? Es decir, somos nosotras las que a veces nos adelantamos al problema queriendo ser la solución a todo, y a veces no llegamos porque no podemos llegar a todo, ¿no? Entonces, porque en psicología se llama anticipación. Antes de que haya un problema ya se ha a veces nos anticipamos, ¿no? A decir, yo lo hago, yo estoy aquí, yo soy la responsable, no preocuparse que hay una mujer aquí que va a atender, que va a estar, que va a ser. Entonces, no hay que tener miedo. Estamos en una sociedad y nosotros estamos en un partido sin miedos. No hay que tener miedos, eso hay que decirlo claro y alto. Y por tanto, cuando uno no tiene miedo y cree en lo que hace, las políticas que va a hacer van a llegar a la sociedad seguro. Entonces las nuestras en igualdad, pues lo mismo, ¿no? Marta. Lo que pasa es que yo creo que lo que tenemos que empezar es por ser un poco más generosas con nosotras mismas. Exactamente. O sea, nos han pedido tanto, nos han puesto tantas pruebas, nos han diseñado tanto lo que tenemos que hacer, que nos hemos echado encima unas obligaciones que a lo mejor son excesivas. O sea, pero Marta, nos las ponemos nosotras. Y las ponemos nosotras. Yo tengo una amiga que es una alta ejecutiva de una empresa y me dice
que los mayores reproches por no llegar vienen de su madre, de su propia madre, que le dice, oye, que tienes a tus hijos que no has ido a la función del colegio, que los tienes desatendidos, y ella misma se siente mal a lo mejor por no llegar. Y de verdad, creo que es tan complicado todo, que si encima nos ponemos otro palo en las ruedas, es que las primeras que nos ponemos el palo somos nosotras. A lo mejor hay que, llegado el momento de conseguir ciertas cosas, aflojar un poco con nosotras mismas. Mira, esa sensación la vivo todos los días. O sea, la sensación de no llego a, yo creo que la vimos todas, todas. No llego a, y siempre vas con la sensación y una especie de, hay que reconocerlo, porque yo creo que todo pasa por naturalizar las sensaciones y los sentimientos que tenemos también, ¿no? Y tenemos que reconocer que en el fondo todos tenemos una especie de culpabilidad constante por no llegar a todo. Y es que no se puede llegar a todo, y no pasa nada. Y no pasa nada porque efectivamente si creemos en la corresponsabilidad parental, por ejemplo, eso puede ser perfectamente compartido. Todo puede ser perfectamente compartido, todo se puede hacer. Pero nos tenemos que, de alguna manera, nosotras mismas, desprender de esa carga que asumimos de forma absolutamente autónoma. Y bueno, y también, ¿por qué no reconocerlo? También un poco impuesta por el juicio de los demás. Digamos que somos más susceptibles todavía al qué dirán. Parece que no hemos salido en algunas ocasiones de la casa de Bernarda Alba, o sea, ¿acordáis del qué dirán? Sí. Y es así, ¿no? Y yo lo veo, y no tienes más que ir un día a recoger a tus hijos al colegio, ¿no? Y ver los juicios que, ¿no? Yo creo que la manera de alguna manera de dar el siguiente paso es tratar de salir de estos juicios. Y el peor juicio que nos hacemos es siempre a nosotras mismas. Karina, me encantaría escuchar tu opinión. Gracias. Bien, yo creo que ahora se refería Begoña a la autoexigencia de las mujeres, ¿no? Y antes os referíais a cómo habían cambiado los roles de las mujeres en los últimos años. Yo creo que uno de los grandes logros de las mujeres ha sido su incorporación a la formación, es decir, el acceso de las mujeres a la cultura, el acceso de las mujeres a la universidad. Yo creo que ha sido uno de los grandes logros con respecto a la generación de nuestras madres, y antes se refería a Susana, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos 6 hermanos, de las cuales hay 3 mujeres y las 3 tienen carrera universitaria, cosa que, por ejemplo, en la familia de mi madre sería una cosa absolutamente impensable, ¿no? Porque en aquel momento no era una cosa que se diera con cierta frecuencia, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Y es que hemos accedido al mundo académico, hemos accedido a titulaciones y no renunciamos, no queremos renunciar a nuestra condición de mujer, pero también a nuestra condición de profesional. Y no queremos renunciar a ser una buena madre y a ser una buena profesional y a rendir al máximo. Y no queremos tampoco renunciar a competir intelectualmente, porque tenemos derecho a hacerlo, pero las limitaciones de nuestras obligaciones, de nuestra condición de mujer, pues muchas veces nos ponen límites, y entonces entramos en esa contradicción que ahora apuntaba Begoña de no puedo llegar a todo, ¿no? No puedo llegar a todo, pero siempre nos queda esa sensación como de rabia de no poder llegar, ¿no? De no poder atender. Hace un momentito venía por aquí alguna compañera a decirme, hoy es el cumpleaños de mi hijo y no he podido llegar al cole a buscarla, ¿no? Y entonces no puedo estar con él. Y cuántas veces, pues las que somos madres a lo mejor de hijos más mayores, porque algunas habéis hecho referencia a los hijos pequeños que tenéis, que no puedes llegar al colegio a recogerlos, pero yo tengo 2 hijos adolescentes y no sabes lo que es, no sabes lo que es decir, ahí hay que estar pendiente de muchas más cosas porque para que no se desvíen del camino, ¿no? Entonces, yo creo que son muchas autoexigencias, pero que yo creo que nos han hecho mucho más sensibles a aportar cosas positivas a la sociedad. Es decir, antes también se refería a alguien a que las mujeres aportamos muchísimo en educación, en formación, en sanidad, en atención a los mayores, en atención a los dependientes. Y yo creo que lo que aportamos ahora, sobre todo, es un mayor nivel de sensibilidad social, y sobre todo las que tenemos la suerte y el privilegio de estar en lugares de decisión, contribuir con esa aportación, yo creo que puede llegar a conseguir que esta sociedad sea una sociedad mucho mejor. Marta. Bueno, yo creo que al hilo de lo que dice Karina, me parece que ha pasado una cosa que es importante bajo mi punto de vista tener en cuenta, y es que es verdad que las mujeres, con todas las revoluciones que ha habido, hemos conseguido ocupar o entrar en la esfera del mundo productivo. Poco a poco nos va costando, queda mucho por hacer, pero me parece que la revolución no va a ser real y la igualdad no va a ser real si no empezamos a cambiar el chip y a hacer entender que mientras los hombres no entren en la esfera de lo reproductivo, en la esfera del cuidado
y el terreno de la corresponsabilidad sea una realidad, nosotras no vamos a poder seguir avanzando, porque esto es cosa de dos siempre. Entonces, nosotras no podemos desarrollarnos, no podemos, seguramente muchas de nosotras estamos aquí porque tenemos la suerte de tener parejas que nos han empoderado y que nos han permitido dar un salto más allá en un momento puntual de nuestra vida, como muchas veces se ha hecho a la inversa. Y me parece que en el ámbito de la política esto tiene que ser un mantra, porque no vamos a poder seguir avanzando si solo trabajamos en la esfera de lo productivo reivindicando la igualdad, pero no reivindicamos la corresponsabilidad en la esfera del cuidado y de lo privado. Y me parece que eso nos quitaría mucha presión, nos quitaría muchos, lo que he dicho antes, muchas identidades impuestas de que tengo que llegar a todo, porque yo no tengo que llegar a todo. Es que todo es del conjunto de la sociedad. Me parece que en esto nuestro partido tiene que marcar una brecha y tiene que ser puntero y tiene que marcar la diferencia, porque no somos iguales que muchos otros partidos que están reivindicando solamente una pata de las dos patas que necesitamos. Pues me abres perfectamente el camino, cerrando el anterior bloque y introduciéndonos en el segundo tema que queríamos tratar, que es precisamente qué pasa con la conciliación. Es decir, mujer, carrera, familia y dentro de los retos nuevos, la conciliación. Porque lo que hemos observado es que una de las preocupaciones constantes de la mujer contemporánea tiene que ver con el cuidado de los miembros con necesidades, o bien a nivel social, o bien dentro de su familia. Y además es una realidad que se observa en todas las culturas y en todos los estratos sociales, y que se ha solventado de maneras distintas, unas más eficaces, otras más injustas. Sin embargo, en el momento presente la conciliación es la propuesta generalizada. Conciliar, sí, pero ¿cuáles son las posibilidades y los costes? Susana, tú eres líder de Ciudadanos en Aragón y madre. ¿Qué es lo que opinas? ¿Es fácil conciliar la vida profesional y la familiar? Como madre, ¿cómo lo haces? Yo, por ejemplo, no tengo hijos y solamente con atender cuidados de ajenos me vuelvo loca. Y además, como política, ¿qué crees que debemos hacer para ponérselo más fácil a las niñas de Begoña, al resto de nuestras sobrinas, de nuestras hijas, las niñas que están ahí fuera? Pues yo soy madre y además soy madre de 2 niños pequeñitos y la conciliación es una quimera, pero sobre todo es una locura. Y yo voy a hablar desde mi experiencia personal, si nos importa. Yo creo que consigo conciliar de aquellas maneras gracias a 2 pilares que son fundamentales en mi vida, en mi entorno familiar, que es los abuelos, benditos abuelos y benditas abuelas, que están ahí, que muchos días a mí me ha pasado de a las 7 de la mañana una llamada, interrumpir el sueño y tener que decirles: mamá, suegra, mi hijo se ha puesto malo, lleva toda la noche con fiebre, está vomitando, no puede ir al cole y yo tengo que ir a trabajar, necesito llevártelo. Y cuando les dices necesito llevártelo, se olvidan de lo que tienen que ellos que hacer, de lo que tenían programado para ese día, de si tienen ganas, de si no tienen ganas, si están encantados de estar con los niños, y gracias a Dios que están encantados y que te echan esa mano. Esa es una de las formas de conciliar. Y otra de las formas de conciliar es, como ha dicho Marta antes, gracias a nuestras parejas, en mi caso a mi pareja. Yo puedo estar hoy aquí y puedo estar metida en esta locura de trabajo que tenemos ahora porque mi pareja ha entendido que yo también quiero desarrollarme, quiero tener reconocimiento profesional, quiero tener un desarrollo en mi vida personal y profesional, y que para eso lo necesito a él. Y ese necesitarle a él es que ha entendido que los hijos son de los dos, que los hijos no son solo míos porque yo los he parido, que sí, bien, pero fue una decisión conjunta. Y al ser una decisión conjunta, él me echa una mano. ¿Cuántas veces han llamado del colegio porque había pasado cualquier cosa y ha ido él a la reunión en vez de ir yo, o nos hemos turnado y nos hemos organizado? Gracias a eso y a que él entiende que compartimos hijos y que comparte mis retos, mis logros, mis fracasos, igual que yo los comparto con él, igual que lo hacemos todas, y que es algo normal, podemos conciliar. Yo tardé mucho en tener hijos porque empecé el desarrollo de mi vida laboral, y cuando llegó el momento de plantear el quiero tener un hijo,
no encontraba el momento. Siempre había un nuevo proyecto laboral, un reto que hacía que lo retardara. Y en el momento que tuve mi primer hijo, para mí, mi mayor éxito en la vida son mis hijos. Me siento súper orgullosa de ellos y me encanta, por ejemplo, que muchas noches, a costa del sueño, mi hijo mayor espera a que yo llegue a casa para que le lea un cuento, porque es el único rato que puede estar con su madre y le encanta que nos tumbemos juntos, leamos un cuento, luego él me cuenta su día, yo le cuento lo que he hecho, hay muchas veces que ni entiende lo que he hecho, pero bueno, es su rato y sé que muchas de las que hoy estamos aquí, cuando acabe saldremos corriendo para poder leer ese cuento a nuestros hijos, para poder tener ese rato. Y creo que como políticos lo que tenemos que hacer es trabajar porque se ha abierto el mercado laboral, hemos entrado en el mercado laboral, pero hemos entrado sin tener tejida una red debajo que nos permita conciliar la vida laboral y familiar. Y el reto de todas las que estamos aquí, que tenemos representación en las instituciones y que algo podemos hacer, es ayudar a tejer esa red que nos permita conciliar la vida laboral y familiar. ¿Cómo? Pues con propuestas como el teletrabajo. Hay que potenciar el teletrabajo en aquellas áreas de actividad, en aquellos puestos de trabajo que lo permitan. Tenemos que potenciar el teletrabajo, que si mi hijo está malo no tenga que llamar a la abuela para que se quede con él y me pueda quedar en casa a trabajar ese día. Tenemos que hacer un pacto por la racionalización de horarios, por hacer jornadas más compactas. No puede ser que salgamos de casa a las 8 de la mañana y lleguemos a las 8 de la noche. Eso no permite ni conciliar ni nada por el estilo. Tenemos que además armonizar los calendarios y los horarios laborales y escolares. Hay que potenciar programas de madrugadores en los colegios, programas de vacaciones y comedores escolares en tiempo de verano y actividades extraescolares en el colegio. Y además, a la hora de plantearnos el querer ser madre, tenemos que tener un soporte y para eso el permiso de maternidad y paternidad que Ciudadanos propone ampliarlo a las 26 semanas, 8 para la madre, 8 para el padre y 10 a compartir, creo que es un gran logro. Pasar de 18 a 26 es muy positivo. Desde luego ahí tenéis terreno para hacer lo que queráis y más. ¿No, Inés? Por supuesto, yo creo que además las medidas de Susana son importantes no solo para conseguir la igualdad, porque cuantos más problemas tengamos para conciliar, más problemas tendremos para eliminar la desigualdad que tenemos, porque al final los problemas de conciliación suelen caer mucho más sobre las espaldas de las mujeres y eso está medido estadísticamente. Pero yo creo que lo que tenemos que pensar es que estas medidas que tú decías para conseguir una plena conciliación no solo son un problema, una solución para el problema de desigualdad, es que son una solución para un problema económico de primera magnitud. Hasta que no entendamos que la desigualdad entre hombres y mujeres es un problema económico que afecta a todo el mundo, a hombres y mujeres, no nos pondremos en serio a ello, porque las sociedades más desiguales son las sociedades menos competitivas. Es decir, si nosotros el 50% de la población, que somos las mujeres, tenemos problemas para que aflore el talento, todos, hombres y mujeres, estamos perdiendo el talento de esas mujeres, por no hablar del tema de la tasa de maternidad. Claro, no me extraña que en España estemos a la cola en tener hijos y que todas, yo me incluyo también, estemos alargando la edad hasta que ya te suena la alarma del reloj, porque realmente es muy complicado conciliar. Y eso es un problema también de primera magnitud económico, la bajísima tasa de natalidad. Yo creo que las medidas que pone en marcha o que propone Ciudadanos en su programa son fantásticas para aumentar la natalidad, que no es una necesidad solamente como realización personal, que también de muchas mujeres y de muchos hombres, sino es una necesidad económica para el futuro de este país, porque si no, no podremos ni mantener las pensiones, ni podremos ser un país competitivo. Por tanto, yo creo que para aquellos a los que entrar en el ámbito de igualdad como que todavía les queda un poco ajeno, como que piensan que todavía es una cosa de mujeres, no está mal visibilizar el impacto económico que tiene la desigualdad entre hombres y mujeres en nuestro país. Me parece fundamental. Sí, esa perspectiva económica además ha sido clave en otros países. Yo creo que además, Ciudadanos va a introducir un concepto jurídico que me permito llamarlo concepto jurídico porque lo vamos a meter, incluso si podemos, en la Constitución, que es el de ser felices, ¿no? Vamos a hacer de eso un concepto jurídico, es decir, lo vamos a meter en las leyes de igualdad, lo vamos a meter en las leyes de discapacidad, lo vamos a meter
en las leyes sociales de España y en la armonización de los horarios y en la armonización de la conciliación. Es decir, cuando preguntan por mí, que decía Susana, no, hay días que no sabes dónde andan, cuando preguntan por mí a mi familia, ahora dicen, sí, tiene mucho trabajo, pero es feliz. Está feliz con lo que hace, está a gusto, es feliz. Entonces, ese concepto jurídico que Ciudadanos lo va a llevar a las leyes, yo creo que es muy importante. Tenemos que decir a la sociedad que todo eso se hace porque una persona feliz trabaja mejor, una persona feliz es más productiva, una persona feliz puede armonizar su vida con su trabajo, una persona feliz va a transmitir a la gente felicidad, capacidad, tranquilidad, sosiego y en definitiva la sociedad en la que uno vive, porque todas somos un engranaje que eso que es tan fácil decir pero tan difícil de cuadrar, Ciudadanos lo va a llevar a la legislación. Por tanto, vamos a tener un concepto jurídico que se va a llamar felicidad y lo va a poner Ciudadanos. Es que creo que hay una cosa que es muy importante y es reivindicar hasta el extremo el derecho a organizarse. O sea, a que una persona sepa a qué hora sale, a que una persona pueda decir para comer hay 40 minutos porque no es necesario 2 horas para comer. O sea, una persona, si se puede poner una reunión a la 1 de la tarde, ¿por qué se va a poner a las 5:30? Que vamos a acabar saliendo a las 7:30 y vamos a llegar a casa muy tarde. O sea, creo que a veces es un problema simplemente de voluntad. O sea, si es que no se va a trabajar mejor por salir más tarde de trabajar, creo que nos falta esa voluntad de organizarnos. Y las mujeres, sobre todo, tenemos que reivindicar en nuestras empresas el derecho a llevar un cierto orden de agenda. O sea, ¿qué es eso de que de repente alguien decida a última hora que va a tener un rato más que tenemos que acabar esto? Bueno, pues eso a lo mejor hay que hablarlo antes. Y tiene que estar sobre la mesa el derecho de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras, porque seguimos siendo la parte más perjudicada en todo esto, a cumplir unos horarios que sean sensatos. Porque a veces yo veo que los horarios que llevamos todos, no digamos ya en la política, pero también en la empresa y a veces también en la administración, son horarios que no están bien pensados. Y poco productivos. Que es el ala oeste se me está comiendo al ala este y Karina, Marta y Begoña habían pedido turno. Por favor, Karina. Yo en mi caso, bueno, los que me conocen mucho y bien saben que soy muy tardona. Siempre llego tarde. Pero es que eso ha sido una constante en mi vida, porque claro, vosotras estáis hablando, tenéis hijos pequeños, pero yo ya los tengo más mayores, yo tengo un hijo de 17 años y otro de 21, y yo he llegado siempre tarde a todo. Cuando pusieron el cheque bebé, mis hijos habían nacido. Cuando crearon plazas de guarderías, mis hijos iban a la primaria. Cuando empezaron a salir las ayudas para las actividades extraescolares, para que pudieras llegar a buscar al niño más tarde al colegio, mis hijos ya iban a la secundaria. Y cuando han llegado a la universidad, han subido las tasas universitarias. Así que yo he llegado siempre tarde a todo. Y ahora cuando Inés hablaba del impacto económico, yo pensaba, o Susana que me decía, yo he tenido la suerte de tener abuelos, pero en mi caso no, porque mis suegros vivían fuera y mi madre pues no ha podido hacerse cargo, y yo pensaba, si yo calculo el impacto económico que ha tenido en mi vida, de mis ingresos, lo que yo he dedicado a buscar la solución para poder conciliar mi vida personal con la laboral, yo podría haber dedicado una cantidad ingente de dinero a, por ejemplo, una mejor formación de mis hijos o a poder dedicar un mayor número de tiempo a pasarlo con ellos en vacaciones, ¿no? O a cosas que desde el punto de vista personal me hubieran sido mucho más satisfactorias. Por eso a mí me parece muy importante que todos esos logros, el cheque bebé, las guarderías, las ayudas a las actividades extraescolares, la rebaja de las tasas universitarias, por favor, rebajemos las tasas universitarias. Yo creo que la presencia de las mujeres que tenemos hijos y que hemos visto toda esa evolución, nos hemos dado cuenta de lo importante que es nuestra aportación en esa serie de medidas para garantizar que podamos tener esa mejor conciliación de la vida familiar y laboral. Y que la administración pública tiene que ser nuestro aliado y no nuestro enemigo. Es decir, en la administración pública y la gestión política, sobre todo desde el momento en que las mujeres nos incorporamos a la política y sabemos las dificultades que tenemos para conciliar, tenemos que ser capaces de arbitrar y poner en práctica todas esas medidas que nos permitan conciliar y sobre todo no renunciar. Yo no quiero renunciar, pero yo quiero disfrutar de mis hijos y para eso necesito que la administración me ayude. Y tenemos un montón de modelos en otros países, sobre todo los países nórdicos o otros países europeos, en donde se han puesto en práctica esas medidas. Entonces yo creo que ahora
ese fantástico equipo económico que tenemos en Ciudadanos va a hacer un estudio estupendo para saber cómo podemos implantarlas y cómo también en España podemos conseguir que ese tipo de medidas políticas y de la Administración nos ayuden a no tener que renunciar y a poder ser madres y profesionales a la vez, en compañía de nuestros compañeros. En este caso, Susana y yo compartimos profesión de marido y sabemos que el tema es complicado. No entraré en detalles porque es muy complicado, pero yo creo que es muy importante que esas aportaciones contribuyan sobre todo a una cosa muy importante, que es a que tengamos una mejor calidad de vida. La felicidad. Marta. Bueno, yo, al hilo de una cosa que ha comentado Inés, ya me parece esencial en las políticas públicas que se hagan en este sentido. Creo que con toda la buena intención en España se ha legislado en el año 99 la Ley de Conciliación, después la de Igualdad de 2007, poniendo siempre el foco en que la conciliación era un problema de mujeres. Eso es mentira. La conciliación es un problema de la sociedad. Y es un problema de la sociedad porque tenemos una población cada vez más envejecida y además un menor índice de natalidad, con lo cual no es una cuestión de mujeres, es una cuestión social. Y ojo con las políticas de conciliación que son proteccionistas con las mujeres y que siguen pensando que son problemas de mujeres, porque la otra cara de la moneda de la conciliación es el conflicto familia-trabajo. Y a veces hacemos un roto por poner un descosido, es decir, hacemos medidas de conciliación que nos generan un estrés brutal y los niveles de conflicto familiar y laboral en las mujeres aumentan porque esas medidas no están pensadas para todos, están pensadas para nosotras. Y vuelvo a lo que he dicho antes, de que yo no admito que me digan cómo tengo que ser mujer. Yo quiero una legislación que permita la igualdad y yo elegiré el rol que quiera asumir y mi pareja, si la tengo, elegirá el rol que quiera asumir. Y por eso me parece que es importante tener políticas públicas que establezcan redes públicas que no me obliguen a tirar de mis abuelos ni a tirar de mi marido, sino que yo elija cómo pueda hacerlo. Y es una cuestión económica. Recalcado queda. Yo creo que además lo que hacemos con estas medidas de manera muy práctica es, porque las cuestiones se pueden abordar de muchas maneras distintas, ¿no? Por un lado, las artificiales, que es forzar el tipo que decimos en derecho, o las naturales, ¿no? Y yo creo que esto se aborda de una manera muy natural. ¿Por qué? Porque ¿cuál es una de las... ¿cómo competimos hombres y mujeres en el trabajo? Pues una de las formas que tenemos de competir en la actualidad es, lamentablemente, el presencialismo. El presencialismo absurdo, lo que nosotras llamamos calentar la silla, que suele ser las 9, cuando se acaban los baños de los niños, suele ser como cuando se acaba el presencialismo absurdo y vuelven. Yo con eso no quiero competir. La mayor parte de las mujeres con eso ni pueden ni quieren competir. Yo creo que es una de las maneras de neutralizar de alguna manera la discriminación entre hombres y mujeres y abundar realmente hacia la igualdad, pero de forma absolutamente natural. ¿Cuántas mujeres, y seguramente os ha ocurrido a muchas de vosotras, no os han preguntado, os han tanteado en una entrevista de trabajo sobre vuestra planificación familiar? Si vais a ser, a mí me ha ocurrido, ¿no? Si vais a tener un niño próximamente, ¿no? Porque el empresario dice, bueno, claro, es que me voy a tener que soportar la baja de maternidad, luego la reducción de jornada por guardia legal, luego las horas de lactancia, que luego encima me la acumula, etcétera, 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 ¿no? Y eso en ocasiones ha sido disuasorio y ha afectado a nuestra competitividad. Yo creo que si de entrada decimos que hombres y mujeres tienen los mismos derechos a ejercer su maternidad y su paternidad, de entrada estamos neutralizando uno de los elementos reales de discriminación, no artificiales, los reales. El presencialismo, nuestra planificación familiar, y en eso os pido de verdad compromiso y mucha celeridad a las chicas del Congreso, porque yo tengo una concejala que está sentada ahí, Silvia Saavedra, que está embarazada de 5 meses, os quedan 4. Para que no llegue tarde, como Karina, tenemos por ahí, está bastante embarazada y efectivamente no queremos, cuanto más tardemos, más vamos a tardar en llegar a muchísimas mujeres que realmente es una realidad. La mayor parte de los convenios colectivos de empresas responsables socialmente, la mayor parte de los convenios colectivos, algunas de estas cosas ya las han cogido. Los convenios de las multinacionales recogen cosas como los bancos de tiempo, los horarios flexibles. Es decir, la evolución ya va por ahí, ya nos está marcando hacia dónde tenemos que ir. Y únicamente, yo creo que este país lo que necesita es un partido valiente que de forma decidida quiera sacar adelante todas estas medidas. Y yo creo que en un par de años, las mujeres que estamos aquí, también los hombres, nos vamos a encontrar muy orgullosos
de los que hemos conseguido, porque esta sí que es una ventaja que dejaremos a nuestras hijas. Así sin presión, Melissa. No, a raíz de lo que han dicho todas, yo creo que cuando estamos hablando de conciliar, no sé si voluntariamente acabamos hablando del horario de conciliación de la mujer, y aquí hay que ser claro. Si nosotros decimos que la igualdad es cosa de todos, es cosa de todos. Y la conciliación también es para los hombres, porque yo me niego a pensar que cualquier padre no quiere salir antes para disfrutar la tarde con sus hijos. Aquí se trata de un tema de todos, de racionalizar unos horarios laborales que nos tienen 3 horas muertos al mediodía y que al final no vamos a hacer nada con ese tiempo que se nos escapa. Un amigo mío, y se fue a trabajar a Suiza y acostumbrado al ritmo de aquí, porque al final también hay que hablar del problema cultural, el problema de calentar la silla, de tener que estar muchísimas horas, de que te pidan algo a última hora y tú dices, pues sí, me quedo. Y yo era de esas que me quedaba hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana, no hay problema. Lo que pasa es que luego pasa el tiempo y te das cuenta que has perdido parte de tu vida y que has dejado de vivir cosas. Mi amigo se fue a Suiza y él, bueno, se quedaba hasta las tantas, hasta las 12 de la mañana, las 3 de la mañana, hasta que un día el jefe le dice, ¿tienes algún problema? O sea, ¿tú no te sientes capaz? Y él lo miró como diciendo, ¿cómo no me voy a sentir capaz si yo aquí estoy trabajando más que nadie? Dice, bueno, es que todos terminan su trabajo en unas horas y tú necesitas 5 horas más, no entendemos para qué. No te bastan las horas de trabajo, porque entonces a lo mejor tenemos que sentarnos y ver, porque a lo mejor no eres capaz. No se trata de pasar 20 horas al día en el trabajo, no se trata de que nos exploten en nuestro horario laboral, se trata al final de racionalizarlo, de comprimirlo, de que nosotros vamos a ser muchísimo más productivos si tenemos un horario determinado y lo que decía Marta, el poder de poder organizarnos, independientemente de si es hombre o mujer. Es el poder de poder decidir qué vas a hacer tú con las 3 horas que tienes al final del día, cómo las quieres organizar, porque ya no solamente es para los que tienen hijos. Yo no tengo hijos y también creo en la conciliación, porque también tienes que conciliar con tus padres, con tu familia, con tu pareja. Hay muchas formas de construir una vida personal. Hay personas que, pues como casi todas, que ya tienen hijos, otras como Inés y yo estamos postergando el momento de tenerlos. Y también les digo que como diputada y de una provincia bastante periférica, es bastante complicado lo de racionalizar esos horarios, porque al final me paso más tiempo en Madrid que en mi casa, con mi familia, con mi pareja y construyendo esa otra parte de nuestra vida, que al final el concepto es que acabe siendo una misma vida, que acabe siendo un mismo concepto y que no tengamos que distinguir en ningún tipo de foro si estamos hablando de hombres o de mujeres. Simplemente estamos hablando de derechos, del derecho a disfrutar de los nuestros. Susana, ayúdame a cerrar este bloque, por favor. Sí, yo simplemente añadir una última visión, y es la visión de la formación. Cuando hablamos de conciliación, de igualdad, creo que debemos empezar a explicar a nuestros escolares, a nuestros hijos, a nuestras hijas, que el cuidado de los hijos, que la conciliación de la vida personal y laboral es corresponsabilidad del hombre y de la mujer. Y que eso debemos empezar a enseñárselo desde pequeños. Debemos empezar a planificar programas formativos en las escuelas en los que los niños vean que el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, el cuidado de la casa, el cuidado de nuestros mayores, de nuestros dependientes, es cosa de dos, del hombre y la mujer. Y tienen que aprenderlo desde que son pequeños, no solo por lo que ven en casa, sino también por los programas formativos que podamos hacer en las escuelas. Pues el tiempo vuela y como decía Lope de Vega, nos encontramos ya en el primer terceto, es decir, en el tercer bloque en el que queríamos abordar el tema de mujer y política, los nuevos liderazgos y los nuevos retos. Y yo quisiera que Inés nos hablara de cómo vive ella una de las carreras más importantes y más decisivas que puede iniciar una mujer, que es la que lleva a la política. El liderazgo político que las mujeres ejercen está sometido a un escrutinio aún mayor que el de los hombres y resulta de vital importancia para la visibilización y para el abordaje de problemas que aún parecen importar más a las mujeres que a los varones. ¿De qué manera afrontáis vosotras las políticas y en particular tú este nuevo reto? Pues yo creo que la política tarda más que la sociedad en avanzar. Y yo noto que así como en el ámbito privado, en el ámbito empresarial, donde muchas de nosotras hemos trabajado, sí que estaba mucho más consolidado el papel del liderazgo femenino y de los papeles de dirección en la mujer, que todavía queda mucho por avanzar, pero en el ámbito empresarial yo creo que estaba un poco más consolidado. En la política todavía estamos bajo la duda. Yo creo que cuando una mujer encabeza una lista electoral o cuando una mujer encabeza un proyecto político,
la gente a veces que se pregunta el por qué estás tú allí. Es como un ámbito de, como decías tú, es un escrutinio, es como la duda de, bueno, esta chica, ¿por qué estará allí? Hay una ventaja de estar en Ciudadanos, y es que todas las que estamos aquí, todas, hemos sido número 1 a nuestras listas porque hemos pasado unas primarias, que eso no lo puede decir todos los partidos, y por tanto ya hay una primera razón. Estamos aquí porque hemos ganado unas primarias abiertas y porque hemos demostrado la valía. Pero, por ejemplo, a mí me pasó en Cataluña que en un programa de sátira se me representó como un títere en el que Albert estaba por detrás hablando por mí. Pero yo creo que todavía hay gente que le sorprende que haya mujeres en primera línea política y se piensan que en el fondo hay un hombre detrás que es el que nos dice cómo tenemos que hablar y cómo tenemos que pensar, y me parece un atraso grandísimo. Me parece que las mujeres hemos entrado en el mundo de la política, y no ha sido casual que en este momento somos mucho más mujeres cuando precisamente se está produciendo la regeneración política y democrática en España. No es casual que esta etapa que todo el mundo reconoce que es de regeneración política está siendo liderada también por mujeres. Todavía nos queda mucho por avanzar, pero no hay duda de que ahora mismo somos muchas más las mujeres que estamos encabezando proyectos. Y a mí me parece que es fundamental, porque las mujeres también podemos aportar una visión, unas prioridades a la hora de gestionar lo público que hasta ahora estaba en un segundo plano. Antes en Camerinos hablábamos de un estudio a nivel mundial en el que se dice que las prioridades de las mujeres a la hora de gestionar lo público, a la hora de identificar cuáles son las prioridades de la política, pues son mucho más sociales, mucho más cercanas a los problemas diarios, la educación, la sanidad, el cuidado de los niños, de los dependientes. Y me parece que era necesario que las mujeres también pudiéramos aportar esas prioridades complementarias, no digo mejores, pero complementarias a la del tradicional liderazgo femenino. Y además es que también tenemos que cambiar uno de estos estereotipos que parecen que los valientes son hombres. Y si las mujeres estamos ahí es porque somos mandonas. Yo creo que las mujeres mandonas y los hombres valientes y líderes es un estereotipo que tenemos que ir poco a poco eliminando, porque la valentía, el liderazgo, el hablar en público, el tolerar el trabajo bajo presión no es algo únicamente de hombres, sino que también las mujeres estamos plenamente capacitadas para hacerlo. Y creo además que las mujeres, a medida que vayamos evolucionando en esta nueva etapa política, que yo creo que afortunadamente se ha abierto en España, vamos a tener cada vez un papel mayor. Y nosotras que estamos en este partido y que hacemos primarias, vemos que además las primarias es un buen sistema para aflorar el talento allá donde esté, también cuando está en mujeres, como es en el caso, yo creo que en Ciudadanos hay mujeres muy válidas y muy valientes y muy líderes también. Y por tanto yo creo que no solo no hay que preguntar por qué una mujer está allí, sino que hay que juzgarla con el mismo criterio, con el mismo prisma que se juzga a los hombres, y eliminar esa idea absurda de que cuando hay una mujer es porque en el fondo alguien la ha puesto allí, o hay que buscar alguna explicación. Y luego cuando te escuchan hablar o cuando te ven, dicen, pues sí que vale esta chica. Y hay un elemento de sorpresa que no lo veo normalmente cuando es un hombre el líder y cuando el hombre lo hace bien, ¿no? Me parece que se vayan poniendo en evidencia estas cosas es bueno. Es que vamos evolucionando, aunque todavía nos queda muchísimo por hacer, ¿no? Muy interesante esa asociación entre regeneración y aparición de la mujer en la política. Me parece que es fundamental. No se está hablando, yo creo, lo suficiente de este elemento, pero me parece que sin la contribución de las mujeres, sin ese paso al frente que estamos dando muchas mujeres, no se podría estar abriendo una nueva etapa de regeneración democrática y política en España. Marta. A mí una cosa, bueno, estoy... Buena idea, ¿eh? Yo no lo había pensado, tampoco. Es que no puedo estar más de acuerdo contigo en que la presencia de las mujeres ha metido en el discurso ciertos temas que hace 5 años no estaban y hace 10 años estaban menos. Y esperamos ir a más. Ahora, a mí sí me gustaría que se empezase a disociar nuestra condición de mujeres de nuestra actividad política. Quiero decir, por ejemplo, llevamos siempre la etiqueta de mujeres en la frente y se nos trata de diferente manera. Y hablo ahora, por ejemplo, de entrevistas. Yo era una profesional y entré en política, de golpe y porrazo. Yo he escuchado muchas veces, cuando me hacen una entrevista, la pregunta, ¿y tu pareja qué opina de esto? Sí. No he escuchado esa pregunta a ninguno de mis compañeros varones. A ninguno le preguntaron, oye, ¿y a tu mujer qué le parece que fueras abogado y ahora te metas a diputado? ¿Y qué le parece? No,
Pero sí que es una pregunta que nos hacen a nosotros. En una entrevista a una mujer en un puesto de responsabilidad, enseguida llega la cuestión: ¿y no te sientes mal cuando no llegas a tiempo para bañar a los niños? A un ministro jamás le van a preguntar si se siente mal por no llegar a tiempo a bañar a los niños. Nunca. Entonces, a lo mejor hay que empezar a pedir que dejen de hacernos esa batería de cuestiones que parece que son netamente femeninas, que es: ¿qué opina tu santo de que te dediques a la política? ¿O te sientes mala persona por desatender tus obligaciones domésticas, maternales o lo que sea? Y en el fondo, a una política se la va a ver siempre antes como mujer que como política. Y de momento es así. Melissa, ¿opinas lo mismo? Yo creo que además nosotros tenemos ese hándicap, o la parte quizás un poco más amarilla de todo esto, que también influye o están muy pendientes también de tu imagen, de lo que llevas, de cómo hablas, de cómo te maquillas, de cómo te peinas. O sea, yo no he visto ningún tipo de escrutinio tan al pormenor a ningún hombre o a ningún político. Yo creo que todavía tenemos que superar eso, también el canon estético o lo que se vaya a ver. Al final la apariencia física no mide la capacidad de la persona, ni tampoco la mide el género, por eso es lo que estamos defendiendo aquí. Yo lo que sí que tengo que agradecer, por ejemplo, a Ciudadanos, es que en ningún momento yo me he sentido condicionada para optar a un lugar a otro por ser mujer. Al contrario, o sea, yo nunca he visto un problema en mi condición de género para poder optar a ningún puesto, ni cuando me afilié y todavía ni siquiera había agrupación en mi isla, ni hoy como diputada y representando a la provincia a la que represento. Yo creo que es mucho de agradecer, y además también lo hablamos mucho entre nosotras, de que nosotras tenemos que ayudarnos entre nosotras, pero sobre todo tenemos que ir allanándonos todas el camino también. Se trata de que al final se trabaje en equipo, y este partido nos está dando la oportunidad de no diferenciar entre mujeres o hombres, o no ponerte ahí porque seas una cuota. Yo no me siento una cuota, yo me siento una persona que los afiliados han decidido que esté ahí, independientemente de que me llame Melissa o me llame Juan. Muy bien. Sois varias las que queréis intervenir. Os voy a pedir el esfuerzo de sintetizar de manera que podáis intervenir las 4 restantes. Empezamos con Susana. Iba a ir por el camino que ha adelantado Melissa. Ni nos han puesto ningún hándicap por ser mujer, ni nos han abierto ninguna puerta por ser mujer. Creo que en este partido se ha valorado cómo somos, qué aportamos y qué somos. Y con independencia de nuestro sexo, todavía sigue habiendo el reparto de cuotas en las listas electorales, todavía seguimos en la manida lucha de si 50, 50, 40, 60. Nosotros en Aragón vamos a tener una sesión en la que hay un partido político en el que vuelve a sacar el tema de 50-50, 40-60, qué porcentaje de hombres y mujeres tiene que haber en una lista electoral. Y respecto a que nosotras hemos traído a la política temas sociales, creo que los temas sociales estaban ahí, pero cuando se trataban desde una perspectiva masculina, se trataban más desde el punto de vista de los números, de cuánto cuesta, cuánto invierto, cuánto gasto, cuánto ahorro, y nosotras aportamos una visión un poco más allá de los números, un poco más social. Empezamos a poner caras, a humanizar la educación, la sanidad, las políticas de la dependencia, las políticas sociales. Eso es algo que creo que las mujeres aportamos a la política también. Begoña. Pues si tuviese que haber cuotas en mi grupo municipal nos sobraría una chica, porque somos mayoría nosotras. Precisamente en nuestro grupo municipal, en el Ayuntamiento de Madrid, somos más nosotras, pero es que además en el Ayuntamiento de Madrid se da la circunstancia de que todas las portavoces además son mujeres. Tenemos alcaldesa mujer, teniente alcalde mujer, todas las portavoces somos mujeres. Y efectivamente yo creo que nosotros nos hemos ganado el derecho a estar aquí, porque como tú bien dices, yo creo que las primarias son una prueba de fuego, ¿no? Que a ti no te meten por cuota, no te meten por sexo, no te meten por nada, te meten porque tienes todo el derecho a estar ahí precisamente. Yo sí que estoy de acuerdo con muchas de las cuestiones que se han dicho aquí. Creo que el punto de vista de la mujer, dado que nuestras experiencias son distintas, pasamos por momentos vitales distintos, hemos tenido que vencer una serie de obstáculos a día de hoy todavía presentes, yo creo que es fundamental y que no puede haber una sociedad completa o un hemiciclo completo si no reconoce a
gran parte de la sociedad, es decir, a la mitad de la sociedad. Y creo que, por supuesto, queda muchísimo más enriquecido en ese momento. A mí me gusta recordar una de mis primeras entrevistas, cuando decidí meterme a esto de política, porque dije, bueno, hay una pregunta que se repite, ¿cómo concilias? ¿Cómo concilias? ¿Cómo concilias? Y entonces llegó un momento que le dije al entrevistador, pero bueno, ¿y esta pregunta se la haces a los hombres? Y realmente no es una pregunta que sistemáticamente, porque luego yo he visto otras entrevistas, alguna vez tal vez sí que se la han hecho, es verdad, pero no es una pregunta que realmente persiga a los hombres, nos persigue a nosotras, ¿no? Y detrás de esa pregunta está siempre el juicio de, bueno, lo estás haciendo bien también en el otro lado, ¿no? Está siempre un poco ese juicio que también nos lo hacemos nosotras mismas, ya hemos llegado a esa conclusión. Yo creo que precisamente llegaremos a la igualdad cuando no tengamos que festejar un día como hoy, porque lo demos por hecho, aunque no está mal que se recuerde también lo que ha costado llegar hasta aquí. Llegaremos a la igualdad cuando no nos hagamos ese tipo de preguntas, como concilias, o se la hagamos precisamente a todos, y llegaremos a la igualdad cuando uno llega a su casa con la sensación de sentirse satisfecha y completa, con independencia de no haber tenido que llegar a todo. Y eso es un poco a lo que aspiro yo, en general, yo creo que cada vez más mujeres. Karina, por favor. Sí, yo quería, ahora cuando hablaba Begoña de esto, ¿no?, de la posibilidad de que nuestra voz se oiga y de que las aportaciones que hagamos en política sea para mejorar nuestra calidad de vida, no solo la nuestra, sino para hacer de esta una sociedad mejor, recordaba que hace unas cuantas semanas fui con unas amigas a ver una película que probablemente hayáis visto muchas de vosotras, que se titulaba Sufragistas. Sí. Y el argumento de la película era como las mujeres hartas de ver abusos y continuas presiones en sus puestos de trabajo en las industrias del siglo XIX en Inglaterra, pues conseguían, a través de alzar la voz y reivindicar derechos, mejorar su situación. Pero lo más importante de la película eran los subtítulos del final. No sé si os acordáis. Sí, sí. Lo más importante, lo que más me impactó fueron los subtítulos del final, porque iba poniendo en qué año habían conseguido las mujeres el derecho al sufragio, el derecho a votar en los diferentes países del mundo. Y había lugares como Suiza, en donde consiguieron el derecho a voto en el año 71. Y la lista continuaba. Y la lista continuaba hasta que al final salía: Arabia Saudí se plantea si en el 2015 le dará el derecho a voto a la mujer. Entonces, en ese momento, sinceramente, me sentí una privilegiada, porque pensé, yo pertenezco a un gran país, pertenezco a un país que desde hace muchos años las mujeres hemos heredado una lucha en la cual muchas han abierto el camino para que nosotras ahora podamos participar de unas primarias, encabezar una candidatura y hacer aportaciones importantísimas para mejorar nuestras condiciones de vida y no tengamos que pelear el alzar la voz, sino que nos podamos subir a una tribuna pública a decir, oiga, yo quiero que me rebajen las tasas universitarias porque soy madre y cuando las pago me parecen carísimas, ¿no? Y eso lo podemos hacer desde el Congreso de los Diputados o desde el Parlamento de Cataluña o desde el Ayuntamiento de Barcelona o de Zaragoza o de Madrid, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, pero sobre todo tenemos que ser valientes para aprovecharlo, es decir, no lo dejemos escapar. Ahora que estamos en un partido que nos permite aprovechar esta situación, que nos permite hablar, que nos permite sentarnos aquí a decir cuáles son nuestras inquietudes, por favor, en esos acuerdos, en esa toma de decisiones, hagamos nuestras aportaciones como mujeres, pero no solo por nuestra condición de mujer, sino porque aquello que aportemos va a ser mucho mejor para toda la sociedad, pero sobre todo para las que vienen detrás, aquellas para las que nosotras somos las que abrimos el camino, ¿no? Marta, ¿me ayudas a cerrar este bloque? Sí, voy a ser muy breve. Bueno, yo creo que el tema de que haya una representación desigual hoy por hoy todavía en la política por parte de las mujeres, somos menos que los varones, tiene dos soluciones, se puede curar de dos maneras. Una que es la solución parche, que es el establecer un sistema de cuotas, y otra que es la solución integral
a la que yo creo que deberíamos aspirar todos los partidos políticos, que es la verdadera democracia. Cuando hay un 50% de la población que es femenina y un 50% de la población, 48-52, que es masculina, lo normal, lo natural, es que la mitad de las políticas y la mitad de los políticos, más o menos, estuviéramos representados. Yo creo que las soluciones de las cuotas pueden ser soluciones coyunturales, pero no son nunca las soluciones de verdad, las soluciones definitivas. Y me parece que si queremos de verdad representar nuestros intereses, que insisto, a mí no me gusta hablar de la mujer, porque las mujeres somos muy plurales, muy diversas, con distintos intereses, y puede haber varones que tengan mucha sensibilidad social y mujeres que no tengan ninguna, porque las hemos visto. Yo creo que la solución está en tener partidos más democráticos que establezcan automáticamente sistemas de primarias y también tener una sociedad mucho más equitativa y mucho más paritaria que permita a las mujeres dar el paso adelante y no dejarlas relegadas detrás por cuestiones de estereotipos o por cuestiones de falta de conciliación. Así que yo creo que en este partido hemos optado por la solución difícil, pero por la solución verdadera, que es la de apostar por las primarias y la democracia real. Nos va a costar más, pero en fin, vamos a estar en ello. Además hay una cosa, ¿me permites acabar? Además hay una cosa brevemente que no se explica, y es que las cuotas también dificultan la democracia interna de los partidos. Por tanto, aunque yo creo que hay mucha gente que las defiende desde un punto de vista de buena fe y que lo hacen pensando que es una buena solución, yo creo que cuando se habla de cuotas hay que ver los pros y los contras, ¿no? Y que nunca se pueden ver como una solución integral, como decías tú. Yo creo que en definitiva las mujeres que estamos hoy en día en política tenemos que ser muy valientes, porque todavía queda mucho por conseguir, y porque además estamos sometidas a una presión que yo creo que es innegable, que es mayor que la de los hombres. Yo creo que todas las mujeres ahora mismo están en un puesto de responsabilidad con presión mediática. Tenemos pues un foco que es mucho más exigente. Hace poco en el Parlamento de Cataluña hicimos en el debate, yo creo que fue el debate de investidura, todos los portavoces intervinimos en ese debate, y en el periódico del día siguiente pusieron un resumen de las intervenciones y unas fotos. Sí. Pues resulta que las fotos de los hombres que intervinieron tenían un pie de foto descriptivo del contenido de su intervención. Unos habían hablado de la contundencia del mensaje, otro que era un tono conciliador, y cuando llegan a mí me ponen: Inés Arrimadas lucía una chaqueta amarilla. Y a la de la CUP también. Y a la chica que habló de la CUP hablaban de su camiseta. Fue una cosa, de verdad, que yo creo que es una muestra muy clara de que a veces, incluso sin ser conscientes, todos podemos reproducir una serie de roles, una serie de tics desiguales, que yo creo que poco a poco hay que ir limando para que al final llegue un día en el que nos juzguen a todos pues por el contenido del mensaje y no por la imagen, como decía Melissa, o no nos preguntemos de quién será esta chica que está aquí, la amiga o la novia, o quién la habrá puesto aquí, sino que nos juzguen con igualdad de condiciones entre los hombres y las mujeres. Por tanto, las que todavía estamos aquí, que nos queda muchísimo por alcanzar, tenemos que ser valientes y fuertes, porque el camino es largo. Desde luego ese pie de foto es delator. En general las noticias de los periódicos lo son para saber en qué situación están las mujeres políticas y las mujeres. Y abordamos ahora en el último y cuarto bloque uno de los temas más graves y de los temas que precisamente más espacio ocupa en los periódicos. Es posiblemente una de las situaciones más vergonzosas y que más dolor causa a las mujeres en cuanto a individuos y a la sociedad en cuanto a conflicto interno. La violencia y la violencia contra las mujeres. Pese al enorme trabajo realizado, pese al rechazo general, pese a la difusión, pese a las herramientas con las que contamos que eran inexistentes hace unos años, las mujeres continúan tolerando una situación de violencia en la esfera íntima que pone su vida y las de sus hijos, y en ocasiones las de otros miembros también de la familia o cercanos, en riesgo. Me encantaría saber, en este caso, la opinión de Begoña Villacís, quien hace pocos días fue víctima de un acto de agresión en su propia casa. Y me gustaría que Begoña nos explicara cuáles son las herramientas que tenemos a mano para abordar este problema. Yo no, la verdad no asimilaría lo que ocurrió, que fue
una clásica pintada machista intimidante de alguien que no le gusta cómo hacemos la oposición en Madrid, se ve que no es de su agrado, con lo que es la violencia de género, que es realmente algo que debe avergonzarnos y que realmente ensombrece a nuestra sociedad. Y tú decías antes que ahora tenemos muchos instrumentos, muchas herramientas, muchas leyes y más leyes sobre cómo tratar y de alguna manera abordar la violencia contra las mujeres. Pero algo ocurre. Tenemos esas herramientas, pero algo continúa ocurriendo. Y es que yo esto lo he visto distinto como abogada que como política, ¿no? Como política te metes en un debate político en el que es muy fácil utilizar un tema tan sensible como es la violencia de género, como arma arrojadiza, algo que a mí me parece sinceramente preocupante como sociedad. Me parece sucio, me parece bajo, me parece innecesario, me parece inútil, porque si hay algo que tenemos que tener claro es que somos compactos y estamos unidos frente a la violencia contra las mujeres. Y eso es una evidencia. Y a mí no se me ocurriría decir nunca que ninguno de los partidos que está representado en el hemiciclo o en cualquier sitio no defiende que la violencia contra las mujeres es algo deleznable, ¿no? Entonces, dicho esto, te metes en estos debates, ¿no? Que son debates rápidos, en los que muy poco reflexivos en general, con muy poco fondo, y entonces pues se van lanzando mensajes que si tú dices que se... Y entonces se hablan de leyes y se hablan de declaraciones de intenciones, y tuvimos la ley, que fue un gran avance, efectivamente, la ley del 2004, y desde entonces pues se han aprobado no sé cuántas mesas para hablar de la violencia de género. El observatorio sí que es útil, ahí no me voy a meter porque sí que es muy útil realmente, pero bueno, y declaraciones y declaraciones y declaraciones, ¿no? Y sobre todo titulares y titulares y titulares, porque es algo muy socorrido para llegar a los titulares. Pero en la práctica es algo muy distinto. Y en la práctica tú llegas a un juzgado de la violencia de género en Madrid, por ejemplo, sé que en Barcelona también ocurre, no voy a citar qué juzgados, y te encuentras con que realmente en la misma sala donde está la víctima, a la que a lo mejor tú vas a defender, se encuentra el maltratador. ¿Os parece normal que en la misma sala tengan que coexistir víctima y maltratador? Pues eso ocurre en España. Eso no está en las leyes, eso no va a formar parte de las tertulias ni del debate político, pero te puedo asegurar y os puedo asegurar a todas que si hay algo que no le gusta a una víctima es estar en esos momentos con su maltratador. Y son soluciones logísticas que no se están acometiendo, que no llenan titulares, que no forman parte del debate político, pero que sí que impactan en la realidad. Y la realidad es que si tú vas a un juzgado a denunciar como mujer, como víctima de maltrato, en muchos de los juzgados no te va a atender un agente psicosocial. Eso suele ocurrir en las comisarías. Te va a atender un personal administrativo que va a hacerte rellenar un checklist. De verdad, lo hacen con su mejor intención, con su mejor corazón. Os puedo asegurar que la gente que está trabajando precisamente en los juzgados de violencia de género es gente excepcional y extraordinaria, ¿no? Pero no es un agente psicosocial entrenado para acompañarte, para recibirte, para aconsejarte que no te eches atrás. Recordemos que muchas de las denuncias, la gente y las mujeres se acaban echando atrás por la propia configuración de este tipo de delito, en el que se pueden dar y se dan, de hecho, muchas circunstancias, como puede ser la inferioridad física, lógicamente, pero también la dependencia económica, pero también la dependencia emocional, pero también la existencia de hijos, la inseguridad, la propia familia que te dice, ¿cómo vas a romper la familia? Eso se da, ¿no? Y la falta de estas cosas que son de índole muy práctica, pero muy real, pues a mí me sorprende que no se suele tratar en estos debates, en estas tertulias, cuando se habla en el Parlamento, ¿no? Se habla de leyes, se habla de esas mesas, pero no se habla de los problemas reales. Y yo creo que la falta de rigor técnico en muchos casos hace que efectivamente podamos utilizarlo como arma arrojadiza, pero que si uno examina los datos que se han producido desde el 2004, desde la aprobación de la Ley de Violencia de Género, pues la realidad es que las cifras no han cambiado. Las cifras prácticamente no han cambiado y se han mantenido estables. Y si miramos las denuncias presentadas, han bajado, no han subido, han bajado. Y si miramos las órdenes de protección, han bajado también las órdenes de protección. Luego, no sé, yo en mi empresa las cosas las mido en base a los objetivos alcanzados. ¿Hemos alcanzado los objetivos? No. Entonces lo que tenemos que hacer es reflexionar
reflexionar. Creo que lo que habéis presentado precisamente en el Congreso ayer ha sido un gran avance, porque tiende a visibilizar otras cuestiones que precisamente por no tener el foco están pasando desapercibidas. Y ahora mismo hablo y tengo a Eva Borox, que es una auténtica autoridad en la materia, a la ablación genital, por ejemplo. Que se ha... Victoria, te voy a pedir brevedad, por favor. Sí. Y luego también esto es muy importante, muy breve. A mí lo que me parece más horroroso y que está coexistiendo, y lo digo, coexiste a centenares de metros de donde estamos ahora mismo aquí, la trata de personas, la esclavitud de nuestro siglo. Está aquí al lado, en Gran Vía, en Montera, en Ballesta, que es, por cierto, donde está APRAM también, que son... Desde aquí también las felicito por la gran labor que hacen para sacar a tantas personas de este drama. Y yo creo que lo que tenemos que hacer eso es bajarnos en la práctica. Yo a la gente que debate grandilocuentemente le digo, váyase usted a un juzgado de la violencia de género, váyase a ver la calle. Que es Muchas gracias. Yo creo, me decía, yo creo que hemos avanzado mucho, ¿no? Y como decía Begoña, ha habido buenas leyes que han intentado paliar este problema. Yo hace escasamente 15 años era juez de instrucción y luego fui fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y me dolía, archivar, no hace muy pocos años, Begoña que es abogada, y hace muy pocos años las denuncias de violencia de género se archivaban si la mujer retiraba la denuncia. Era una denuncia que se seguía a instancia de parte. Entonces, tú estabas en la fiscalía y tú veías que esa mujer llegaba allí con miedo y tenías que archivar la denuncia. O eras juez de instrucción y no podías seguir adelante sabiendo verdaderamente que esa mujer tenía un problema. Entonces, se ha avanzado muchísimo, ¿no? Como decía Begoña también, no es cuestión, es decir, el coste cero de que un maltratador entre por una puerta del juzgado y la mujer víctima de violencia de género en ese momento que la van a tomar declaración, que está nerviosa, que ya da un paso adelante importante y tal, entren por diferentes sitios en un juzgado es coste cero. Es decir, eso no supone para la Administración de Justicia ningún desembolso importante, sino una capacidad de entender un problema que es muy distinto a la anterior declaración que acaba de ver, de tomar esa funcionaria, que ha sido por un robo o por cualquier cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que avanzar en las leyes y, sobre todo, muy importante, dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia de los medios verdaderamente, hay que creer en ello, de los medios verdaderamente, para que eso no sea solo un título que ponga juzgado de violencia de género y funcione igual que el juzgado que está al lado, que lleva lo mercantil, y que el otro que lleva tal, y que resulta que el procedimiento penal no acaba de salir, y que allí nadie sabe nada, y que el procedimiento sigue igual que otro cualquier procedimiento, ¿no? Por tanto, yo creo que, aparte de eso que es coste cero, que no supone ningún gasto importante para la Administración de Justicia, sí que hay que hacer políticas importantes de concienciación que ya no queden en las leyes, sino que queden, como decía Begoña, en la vida diaria de los juzgados, ¿no? Y en la sensibilidad que los abogados tienen que tener también con eso. Lamento muchísimo que el tiempo solo nos permita escuchar a Karina. Vaya, esta cuestión. Yo lo que quería decir es que a mí me parece que este es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad en nuestro tiempo, porque tenemos que conseguir que tengamos una sociedad que sea capaz de respetarse a sí misma, ¿no? Porque esto al fin y al cabo es una cuestión de respeto, de concienciar a todo el mundo sobre el respeto de unos seres humanos sobre otros, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de derechos humanos en este caso, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que, al hilo de lo que decía Begoña, que me ha parecido muy interesante, hemos avanzado mucho en los instrumentos. Hemos hecho muchísimas políticas de sensibilización, de concienciación, de leyes, de programas, de protocolos, pero no hemos conseguido acabar con el fenómeno. Entonces ha habido algo que ha fallado en la conclusión, en el objetivo, como decía Begoña, ¿no? Entonces yo creo que ahora, sobre todo, no tenemos que bajar la guardia. Yo he tenido la sensación de que en muchas ocasiones hemos bajado la guardia, hemos pensado, bueno, esto como se produce en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, es algo algo que forma parte de la esfera privada y que trasciende cuando ya la situación ha llegado a un límite tremendo. Pues yo creo que tenemos que ser capaces de sacar, de hacer fluir esas situaciones para evitarlas. Es decir, el objetivo es evitarlas. Y no tenemos que bajar la guardia ni en la sensibilización, ni en la educación, ni en la concienciación, ni en los medios, ni en el objetivo. Entonces hay que seguir trabajando sin descanso para
a erradicar esta lacra de la sociedad? ¿Con qué frase lo resumirías, Begoña? Muy rápido. Ha dicho que no tenemos que bajar la guardia. Y de verdad, no tenemos que bajar la guardia. He querido escoger 4 frases que se pueden estar perfectamente produciendo en el WhatsApp de muchas niñas hoy en día. Y que, por favor, estad pendientes. Porque empieza por, hacen más caso a tus amigas que a mí. ¿Qué guapa te has puesto? ¿Para quién? Mándame fotos y te doy el ok. Conectada a estas horas. Si no es conmigo, ¿con quién? Lo has leído y no contestas. Si pasas de mí, voy a viralizar tus fotos. Dame las claves de tu Facebook. Esto no son pruebas de amor. Esto no son pruebas de amor. Cuando Karina ahora mismo dice que no podemos bajar la guardia, no podemos bajar la guardia. Porque esto no es cosa de la generación de antes ni de la generación nuestra. Esto puede estar ocurriendo. Y os pido que de verdad eduquemos a nuestros hijos para que de verdad sea por medio de la educación donde terminemos con esta lacra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, efectivamente es a través de la unión y es a través de la conciencia como todos estos problemas se solventarán. A lo largo de esta tarde se han tocado temas muy distintos, desde el homenaje a las viejas, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a todas las que hicieron posible lo que somos, a los nuevos retos de las jóvenes y no tan jóvenes madres que tienen que enfrentarse a las tasas universitarias, como nos ha quedado claro, pero también a la conciliación. Hemos hablado también de la visibilización y del doble rasero al que tienen que someterse las políticas, tanto respecto a las sospechas de su origen como respecto al escrutinio físico. Hemos hablado también de las todavía insuficientes normas respecto a la conciliación y sobre todo la violencia de género. Es decir, hay muchos puntos, aparte de la conciencia y la identidad líquida de las mujeres, que son las que tienen que elegir dentro del rango donde se encuentran, aparte de la racionalización de las agendas laborales que mejorarán no solamente la situación de las mujeres, sino todas, aparte del beneficio económico que puede traer la conciliación y que puede traer la igualdad. Hemos tratado muchos microtemas que yo creo que se llevarán ustedes. Estas intervenciones no son sino el comienzo de algo que yo espero que continuemos realizando. He comenzado haciendo una referencia a las palabras y a las ideas. Ahora que ya han sido expuestas y debatidas, llega el momento de las acciones, se ha mencionado aquí ya, de las resoluciones, también se ha mencionado, y de la difusión de unas conclusiones que poco a poco serán el resultado de este acto. Yo quisiera dar las gracias a las ponentes por su brillantez, por su claridad, la concisión menos, pero por la manera en la que nos han llevado de un problema a otro y de una solución a otra. Y respecto a ustedes, gracias, gracias, gracias. Nada de esto se hubiera podido llevar a cabo sin ustedes y sin el apoyo y la presencia de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Quisiera invitarles a que se unieran a la fotografía las personas que han sido destinadas para ello. Vamos, chicos.